Me habían pedido originalmente hacer una presentación, probablemente como la que hizo Silvia y el doctor Ferreira, no tan buena seguramente como la de ellos, pero encontré que no era factible a mi perspectiva, en el sentido de que se había propuesto inicialmente como hablar de ciertos tips o temas relevantes que llevaran a un proyecto a ser competitivo y ganador. Y en realidad, en mi particular perspectiva, me cuesta entender el concepto de proyectos ganadores. Los proyectos, como decía muy bien Silvia y Arturo, son ideas que provienen de una observación, de una hipótesis, de la elaboración de otras ideas que uno quiere demostrar de alguna manera, pero nada asegura que sea un proyecto ganador. Entonces, en esa perspectiva, pensé que en realidad no tenía cómo abordar tips para un proyecto ganador. Entonces, sin embargo, me parece que hay un montón de cuestiones que básicamente han abordado mis colegas acá, que tienen que ver con el orden de las ideas, el desarrollo de los ítems que tiene que tener la estructura de un proyecto para no cometer errores garrafales, que no son necesariamente tips, sino que es cómo evitar que su proyecto, como decía Arturo, caiga a la pila de los proyectos malos antes de que sea realmente evaluado. Y yo en realidad me tomé algunas notas, y como ya estoy viejo también tengo que cambiarme de anteojos, que me pareció interesante comentar en la perspectiva. Bueno, yo fui presidente del Grupo de Reproducción Animal hace algunos años atrás, y realmente creo que hay un montón de pensamientos o mitos que se han levantado en torno a cómo funcionan los grupos de estudio, y algo decía Silvia por ahí. En realidad esos mitos mayormente provienen, y como es lógico, de gente que ha competido en un grupo y que por un motivo u otro no ganó. Y es una condición natural cuando uno cree que su idea es buena y la presenta y se la rechazan. Generalmente la gente joven, me pasó muchas veces, dice, bueno, el problema no es mío, el problema es de quien me lo leyó, que no entendió mi proyecto y no entiende de esto y están equivocados, o se lo mandaron a una persona errada para que lo evaluara, o se lo mandaron a alguien para que me hiciera pedazo el proyecto, etcétera, etcétera. Está lleno de argumentos para proteger la idea propia de lo que uno está haciendo está bien. Yo tuve la suerte, tempranamente, yo me inicié como académico en la Universidad Católica, en realidad, trabajé en mis primeros años con Maruja Cerón, que es amiga de Silvia, compañera de la Universidad, entiendo. Y creo que una de las cosas que me enseñó la Maruja Cerón a mí fue que cuando a uno no le entienden lo que escribió, es porque los errores son de uno, y no de quien lo leyó. Y eso a uno le permite de alguna manera tener esa postura que decía Arturo también, de respirar profundo y repensar y no bajar las armas, no bajar los brazos. Yo el primer paper que escribí más o menos completo, lo mandé a una revista inglesa muy buena, me lo hicieron pedazo. Y claro, mi primera actitud es decir, en realidad este tipo que me lo evaluó no tiene idea porque no me entendió esta frase y lo otro y lo otro. Y la Maruja me dijo, no, el problema es tuyo, tú no lo escribiste para que el árbitro te entendiera tu idea. Y esa perspectiva creo que colabora mucho, y yo creo que ese probablemente ese puede ser un tip que a uno le permite tener un poquito más de éxito en la presentación de proyectos y en el poder publicar algunos trabajos. Lo otro es que efectivamente en esto uno gana y pierde, y así es la vida. O sea, hay gente, yo me considero afortunado, me ha ido bastante bien, creo, pero nada asegura nada. O sea, que uno le vaya bien un tiempo no asegura que siempre va a ir bien. O sea, se puede ir a tierra en cualquier minuto, sobre todo en las condiciones actuales en que los presupuestos se han ido proporcionalmente disminuyendo, entonces las probabilidades son cada vez más bajas. Algunas de las cosas que anoté, es un comentario general, algunas de las cosas que anoté como cosas que quería destacar, sobre todo en el Grupo de Salud y Reproducción Animal. Efectivamente, quiero volver un poquito a la idea de la pregunta que hacía el doctor Arias relativo a cómo se ponderan las publicaciones. Efectivamente, el Grupo de Salud y Reproducción Animal es un grupo en que la eficiencia, llamémosla, de la investigación es más baja que otros grupos, básicamente porque las revistas que las que usualmente se publican
tienen menor índice de impacto, no sé, que las áreas de ingeniería, de genética, revistas pueden tener 13 de índice, 14, etc. El promedio, por lo menos hasta cuando yo estuve en el área de salud y producción animal, era como de 1.8 de las revistas del área. Entonces, evidentemente, si hay una revista que tiene un índice de impacto, pero que los grupos son compartidos, el propio grupo de salud y producción animal decidió tomar el menor de los promedios de donde se consideraba esa revista, de modo que el puntaje final fuese más alto, para que de esta manera los investigadores de este grupo en particular pudieran competir en mejor forma con los investigadores de los grupos que son más potentes en cuanto al impacto de las revistas. Entonces, era una manera un poquito de poner a nivel o a tono a los integrantes o a los postulantes de nuestro grupo con los de otro grupo. Eso para aclararlo de alguna manera. Lo otro, estoy gritando mucho en esto, el tema del inglés es una cuestión muy importante, pero tal vez más que el propio idioma, es saber estructurar las ideas. Yo creo que acá tenemos un problema bastante serio de repente, que queremos poner muchas cosas, sobre todo la gente joven, quiere agotar el tema en una revisión, y ahí se entra en esta cosa que uno no sabe lo que va a pasar, qué se pondrá mejor, si lo pongo todo mal escrito, porque al final queda como un enredo de ideas, o pongo unas pocas ideas muy relevantes, con menos citas, pero las más importantes. Yo creo que es mejor lo último. O sea, yo creo que, y eso tiene que ver también con esto de que las ideas sean con la menor cantidad de palabras, lo más corto, lo más preciso, y a veces no tratar de poner todas las citas que existen, porque eso al final lleva a la confusión de las ideas, porque uno necesariamente tiene que, si pone la cita, tiene que reflejarla en el texto. Entonces a veces llega a confusión. Y las revistas también hacen un poco eso. A veces uno pone una frase y pone todos los tipos que la dijeron de alguna manera, pero en realidad el más importante es uno, hay que poner uno. Otro tipo de comentarios que me parecen relevantes. Hay errores también que son súper importantes y que son por lo menos de cierta frecuencia, sobre todo en los investigadores jóvenes del grupo de salud y producción animal, y es que muchas veces se confunde el citar una idea general con citar un párrafo. Y me ha tocado en más de una vez que aparece entre medio de un inglés escrito relativamente bien, o más o menos, aparece una frase que aparece en un inglés casi perfecto. Y eso, como uno ya está viejo, sabe que hay una diferencia, por lo tanto va a buscar la cita y ve que es un copy-paste perfecto. O sea, agarraron el párrafo, un paper y lo pusieron ahí. Esa cuestión, que desde el punto de vista ético no sé si es totalmente prohibido o no, porque por último está el autor, pero se ve mal, se ve muy mal. O sea, molesta que alguien agarre un texto y lo ponga ahí, porque no hay, por lo menos en una parte de su texto, no hay desarrollo de las ideas. Entonces esa cuestión en este grupo por lo menos me ha tocado por lo menos un par de veces, y tira inmediatamente el proyecto al grupo de los más malitos. Lo otro, en realidad lo han dicho casi todo, pero hay cuestiones que quiero relevar solamente. Cuando uno escribe un proyecto, por lo menos creo que lo que funciona muy bien es nunca perder de vista el título o la hipótesis o el objetivo general. Cosa que también yo le digo a mis alumnos cuando escriben las tesis o las memorias. Escríbanse grande cuál es el título de su trabajo y pónganlo ahí, déjenlo pegado en la muralla y cada cierto rato mírenlo, porque eso lo que hace es que ordena las ideas e impide que uno se vaya por las ramas mayormente. Es muy fácil irse por las ramas. Me pasa en clase, me pasa muchas veces, uno toma un tema, se empieza a ir porque quiere decirlo todo y al final logra una idea confusa y llena de ideas accesorias que no es la médula. Y la otra cuestión importante que quería destacar, que Arturo dijo de alguna manera, yo creo que aparte que el proyecto tiene que ser, bueno, el tip principal al final es que el proyecto sea bueno, que tenga una lógica y una coherencia interna, pero eso también tiene que ir acompañado de que la carta Gantt tiene que ser casi perfecto, porque al final es la manera que le va a decir al evaluador si el proyecto es viable o no es viable, ¿ya?
Y a mi juicio, la mejor manera de hacer una carta Gantt es poner los objetivos al inicio de la carta Gantt y poner la temporalidad marcada, y abajo, como decía Arturo, poner las actividades principales, de hasta dónde llegan, cómo se traslapan, y ponerlas en la secuencia lógica, obviamente, ¿no? O sea, cómo van desarrollándose los experimentos, cómo se obtienen los resultados para tener una consecución lógica del trabajo. La otra cuestión que me parece que es muy relevante y que tiene que ver un poco con la predisposición de un árbitro con la idea del proyecto, más allá de que sea bueno, que sea coherente y que le convenza, es que el presupuesto tiene que ser muy detallado y muy acorde a las actividades que se proponen. La mayoría de los proyectos pone presupuestos, como dice el guaso, al voleo. Se pone, voy a hacer medición de todas estas cosas y voy a comprar plástico de esto, alcohol, no sé qué, 20 millones de pesos. ¿Ya? Esa cuestión es fea porque en realidad no hay ninguna preocupación por describir, primero, porque cuando uno pone un proyecto detallado, de alguna manera indica la capacidad que tiene el investigador de hacer el experimento que va a hacer. O sea, si uno sabe una técnica que la ha propuesto como elemento base para responder una pregunta, se supone que uno tiene que saber que va a ocupar 5 tubos y no 500, o una botella de alcohol y no 300 litros. Entonces, esa cuestión yo creo que es muy clave y de manera muy fácil y ordena mucho para sacar el presupuesto. Hacer el listado de todas las cosas y poner el costo año por año y la sumatoria con los Excel. Eso se facilita mucho y da una muy buena idea de la seriedad del investigador, de la persona que está proponiendo el proyecto. El cálculo del puntaje para ser, ya lo comenté. La idea del proyecto también, ya lo comenté, de la hipótesis, mantener el título también al frente. La referencia, voy a insistir, ya lo comenté de alguna manera, no hay que engolosinarse ni con las cosas que uno propone hacer, ni en la extensión de la propuesta misma, ni en la lista de referencia. Hay que ser súper moderado, y a mí todavía me pasa y me arrepiento siempre. Me engolosino cuando estoy escribiendo un proyecto y uno quiere responder todo lo relativo a la hipótesis o a la idea o al objetivo general. Y ahí uno tiene que ser muy ponderado porque al final pasa la cuenta, porque a veces no te alcanza la plata o no alcanza el tiempo. Entonces uno tiene que ir a las cuestiones medulares, a lo más relevante, y de alguna manera dejarse también una carta bajo la manga en la perspectiva de poder conseguir una renovación para hacer un proyecto consecutivo con la idea. Entonces, esa cuestión es muy relevante. Es lo mismo con los papers, me pasa siempre que me engolosino y la idea se confunde al final. Y una cuestión que yo la comento también con mis alumnos a raíz de lo que decía Arturo también. A veces en esta cuestión los proyectos primero, igual que los amores, entran casi por la estética, ¿no? O sea, un proyecto escrito con distintos tipos de letras, sin respetar los márgenes, con los textos apretados, con desorden, no entra. O sea, el evaluador lo va a mirar y ya no le va a gustar. O sea, parte predispuesto a que el proyecto no le va a ir muy bien. Y yo tengo una frase que se la digo a mis alumnos. Yo digo, en realidad mi proyecto, mi paper, lo que sea, no está tan bueno, pero está bonito. Y esa cuestión yo creo que es bastante importante. Uno tiene que fijarse en la cuestión estética, es relevante. Si uno agarra algo feo, no le dan ganas ni siquiera de leerlo, de tomarlo ni de mirarlo. Entonces tiene que combinar muy bien la buena cada clase de las ideas con una buena desarrollo estético, y además considerando las normas de presentación que son fundamentales. Eso es un poco latero en fondo decir, porque las bases son extremadamente largas, cosa que hemos criticado muchas veces, pero cada vez son más largas. Ahora con la Contraloría encima son cada vez peor. Así que creo que nuestros comentarios al Consejo no se van a cumplir. Las cosas generales que molestan, los tips están bastante claros, las cosas que son muy beneficiosas. Lo que molesta, como ya les comenté, la desprolijidad en todos los aspectos, tanto en la presentación, en la estética, en el presupuesto, en el
orden de las ideas, el exceso de texto y cita, redundante, pero los currículum molesta mucho esta confusión aparente de lo que es una publicación, de lo que es un abstract de congreso, aunque sea un abstract extenso. Molesta mucho y la gente, todo el mundo sabe lo que es una publicación, pero recurrentemente hay gente que pone un abstract extendido porque está publicado en un librito del Congreso. Entonces, eso no debe ser, eso molesta y también predispone. La otra cuestión, pero que tiene que ver con aspectos éticos, y se los comento porque nos ha tocado más de alguna vez en que en la lista de publicaciones de autores muchas veces nos han aparecido publicaciones que están puestas ahí por alcance de nombre. O sea, don Juan Pérez, cuya línea de investigación es el protozoo X, aparece con una publicación de repente con la farmacodinamia de la penicilina. Entonces llama la atención y uno va a revisar y al final llega al origen y ocurre que no es de ese autor. Y ese autor, por equivocación o por algún otro problema, la incorpora en su publicación. Esa cuestión mata inmediatamente un proyecto. O sea, hay que ser muy cuidadoso. Hay gente que de hecho le pasa porque saca las citas de estos repositorios que hay y lo pega, pero uno ética y moralmente tiene que revisar que lo que está ahí efectivamente es de uno y no de otro investigador. ¿Y qué otra cosa tengo como? No, creo que esto era el último comentario que me surgió a raíz de las presentaciones de mis colegas. Así que les dejo la palabra. Gracias. Gracias. Si te gustó el material, puedes darle pulgar arriba y compartirlo. Todos los comentarios que enriquezcan el video serán colocados en esta sección. Sé parte de ellos comentando. Y recuerda, también puedes hacer tus consultas y proponer nuevas temáticas de video. Nos vemos en los siguientes videos. Hasta pronto.